días, muchachos. Estoy saliendo de la ciudad de Ufa. Les recuerdo que estoy haciendo la tercera etapa de mi vuelta al mundo. Y hasta el momento, en esta etapa, hemos recorrido cerca de 4.000 kilómetros. Partiendo desde Italia, país que se ha convertido en mi centro de operaciones y donde pasé los últimos 8 meses recuperándome del accidente en África. Y vamos a ir directo, me propuse en estos días de atravesar los montes de los Urales, porque en teoría supuestamente son muy bonitos y programé en el mapa, me hice una ruta atravesándolos de sur a norte y luego saliendo al este. Creo que va a estar algo muy divertido. Normalmente los Urales se cruzan a través de la autopista nacional. En mi caso quise hacer algo distinto y me preparé una ruta diferente que me parecía un poco más entretenida. Por lo demás me quedé 3 noches en este hotel, editando, trabajando un poco. Se llama Wiki Hostel, muy bien, 7 euros la noche. En la zona comía con 4 euros, o sea que estaba con 11 euros el día completo, las 3 comidas y el hotel. La señora María está por ahí, está por allá, está haciendo unos videos y bastante cómodo, pero toca partir, toca coger carretera porque si no después nos acostumbramos a estar acostados, a estar en una cama, a estar trabajando en el computador y no se avanza. Bueno, aquí hicimos por supuesto una maracuchada. Una maracuchada es una palabra de la jerga maravina, siendo Maracaibo una de las ciudades más grandes de Venezuela y mi ciudad natal. Esta palabra es utilizada cuando se hace algo indebido, mas no peligroso. Bueno, ¿qué les puedo decir de Rusia? Hasta ahora las ciudades muy bonitas, bien servidas, con todos los servicios habidos por haber, carreteras espectaculares, lugares donde comer, hoteles, hostel, gente 100% amable y dispuesta a ayudar. No sé si es porque tienen días que no ven viajeros y a los viajeros que llegan los tratan bien, pero no me puedo lamentar en estos 20 días que tengo ya aquí en Rusia. No tengo ni una queja, ni siquiera en las aduanas, que era mi peor miedo, porque supuestamente la gente era muy déspota, muy problemática, digámoslo así, y absolutamente todo lo contrario. Los Urales son una cadena montañosa con una longitud de 2.500 kilómetros. Otra cosa muy importante, es que esa cordillera divide Europa de Asia. Es decir, hoy entramos por Europa y mañana salimos por Asia a través de los Urales. Que atraviesa toda Rusia de norte a sur, desde la costa del mar Ártico hasta el río Ural en el Kazajistán noroccidental. Los Urales son la cadena montañosa más larga de Europa y la tercera del mundo después de los Andes y las montañas rocosas. España. Moto italiana. Ok, lo que le querías decir. Ya comencé a atravesar las montañas. El clima mejoró muchísimo, hay más frío y mucha vegetación. No montañas muy altas, no son muy altas, al menos por el momento, pero muy bonitas, full de pinos, curvas, carretera en un estado aceptable, pero las estaciones de servicio no están tan presentes. Entonces acabo de hacer 170 kilómetros, voy a poner el tanque full y voy a poner full la bolsa de reserva. Actor de Hollywood, actor de Hollywood prácticamente. Fotico con las mujeres. Está bien, está mejorando el viaje, sí. Tu vida y la mía. Que fuera de estos viajes en solitario sin Marc Anthony. Yo era lo que yo quería.
Qué bonitos estos pueblitos, ¿no? O sea, unas construcciones, yo me siento que ya estoy en Siberia. Y si estoy ya cruzando así a Asia, ¿no? Pero todas las casitas son así cuadradas, se ven muchas como abandonadas, pero vive la gente allí, ¿eh? Pero de cierto punto en adelante la infraestructura cambió totalmente de edificios, de edificios de cemento, de bloque, a esto, madera. Todas las casas, todas las construcciones. Me imagino que en invierno aquí el frío será, bueno, ni pa' qué. Pienso que esta es la esencia del viaje. Esta es la esencia de viajar en moto, de viajar por el mundo. Esto, conocer, ver estas cosas que no las vamos a ver más nunca. O nunca. Si no lo hacemos, no lo vamos a ver nunca. Y si lo hacemos una vez, no lo vamos a ver más nunca. A ver, muchachos, me detuve aquí porque me está dando una ruta extraña. O sea, se terminó el asfalto o yo estoy yendo al lugar equivocado. Pero me dice que es hacia acá. Sí, me dice que es hacia acá. ¿Se va a poner divertida la ruta? Posiblemente, ¿eh? Posiblemente. No, tengo que quitarme los guantes porque no puedo ver el mapa. Ah, porque me está haciendo siempre ir al punto este A. Entonces sí es hacia atrás. Era la parada esa que puse como punto de referencia, que me está dando fastidio. Entonces dice que es hacia atrás. Vamos entonces hacia atrás. Te doy la... ¡Ay! Se clavó. Esta coña es muy pesada. Muy bien. ¿Será que yo, sin querer queriendo, marqué una ruta por off-road? Sí, posiblemente, ¿eh? Porque fue una ruta que me inventé yo ahí con el mapa. O sea, yo empecé a ver carreteras y empecé a marcar puntos a través del Parque Nacional Este de los Urales. Y como que sí. Bueno, le puedo decir ya que esto aquí está espectacularmente bonito. Por ahí viene una chica en otra moto. Qué bonito, ¿ah? Muy bonito esto. Wow. Merece una foto. Se merece una volada de Dron Omar. Sí, señores, sí. Yo me lancé una ruta loca. ¿Y sabes lo que me da más miedo? De estas rutas locas que me invento yo. No es tanto caerme, ¿no? Porque, sino que no tenga salida. O sea, que llegue un punto donde no haya camino. Porque el mapa ahí te marca una rayita, pero esa rayita puede ser un río, puede ser una trilla de vacas, de caballos. Entonces siempre en estos países es mejor prevenir que lamentar. Y yo pensé que no iba a agarrar off-road hasta Magadán, y ya aquí a mitad de Rusia me estoy haciendo unas rutas locas. Hola. Me dijeron que no entrara. Me hice unos 3 kilómetros exploratorios y miren, ya me caí. Aquí está la cámara. Con todo el perdón de ustedes, yo no quiero arriesgar. Me faltan muchos kilómetros para llegar a la parte difícil, la vía de los huesos. Faltan todavía 8.000 kilómetros. Yo me quiero romper un hueso yo, así que esta no es necesaria hacerla. Me voy por la otra. Cuando lleguemos allá, que es la única vía, la carretera de los huesos, es la única vía, es obligatoria, ahí sí largamos y nos esforzamos. Pero aquí no vale la pena, así que para atrás, como dijo Monchito. Vamos, la tiré arriba. Ahora, ¿cómo hago yo para dar la vuelta? Si yo te doy la vuelta.
cuando se cae. Perfecto, pero no perfectísimo. O sea, el problema es que quede en un hoyo. Es decir, si voy para atrás, no va. Si voy para adelante, ahí me mato. Eso es seguro. Si intento hacer así, voy a quedar con la punta hacia allá. Y es dificilísimo. Tendría que ser así. Hacer así. Quedar con la punta en la parte alta para poder sacar la moto. A ver. Probémosle. Uy, no, patina. Okay. You can't. You can't. Ok. Ahora, a ver. No está tan complicada, es una verga de determinación, pero no quiero caos en estos días. Estamos muy jojotos en el viaje. Acabo de terminar de salir de la parte alta. Bueno, aquí estábamos haciendo el sur de los Urales, que es la cadena montañosa que ya he dicho 1.000.000 de veces. Estábamos haciendo la parte sur, la parte mediana alta, y ya estamos en la parte más baja. Decía, no hay tanta vegetación como al inicio, ya se ve todo más plano. Y me detuve aquí a ver si logro comer, porque hoy desayuné como a las 8 cuando salimos de allá del hotel y no he comido absolutamente más nada, no he comido más nada. Entonces es justo y necesario, comer. Так, вот это суп-лапша. Ok, Вот суп-лапша. ok, Так, это пюре, гуляш. ok. Это для Por de варны. ella, ok, Ну все. ok. Sí, hello. Приятного аппетита. Digamos que esto es un restaurancito típico de carretera. A ver, vieron lo que la sopita, el plato de puré y carne que se ve mortal. El té pagué 380 rublos, que son como 3,50 €. 3,50 € por esto. Se come muy bien y se come económico. Vamos a comer y arrancamos porque todavía queda un poquito de carretera. Hoy metemos la tienda de campaña. Seguramente hoy metemos tienda de campaña. Ok, arrancamos, muchachos. Lugar de durmienda encontrado dentro de 2 horas. Son las 19, las 7, a las 9 de la noche. 9 de la noche. Hoy salimos del hotel a las 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana, y vamos a llegar a dormir a las 9 de la noche. El tiempo que se mete en montar la tienda de campaña. Pero por lo menos comí. Hay sol, hay juventud, hay fuerza de voluntad. Así que vamos allá. Bueno, pero primero verificar. Taca, teléfono, cartera, todo. Ok. Vamos pues. Y aquí no viene ninguno. Vamos. Chao, señora gentil. Te quiero. De verdad que yo metí ese puesto a dormir porque... A ver, que cierro aquí un momento. Porque me salió en la aplicación que yo uso y me confío mucho, pero aquí hay puestos para dormir donde sea, o sea, donde, a ver, vas en la carretera y donde menos veas hay se ve que han entrado vehículos, y ahí llegas, bajas, pones la tienda de campaña y aquí no pasa nada. Estoy 100% seguro que aquí no pasa nada con los humanos, un animal, bueno, ya eso es otra cosa, no controlamos la naturaleza. 9:30 de la noche. Menos mal que estos días son bastante claros, porque aquí de noche, ¿cómo hago? ¿Cómo sea? Está el lago. Bueno, hay un lago. Imagino yo que sea ese lago. La única cosa que
esta selección que hice hoy es de una recomendación del 2019, o sea, tiene ya 4, ¿cuánto? Sí, 4 años más o menos. Quizás hace 4 años aquí no habían casa. Espero y aspiro que esté el puesto en condiciones aceptables, porque de verdad que tengo muy pocas ganas de tenerme que regresar y buscar otro lugar. Porque estoy, la verdad que estoy agotado. Agotado. Arriba o abajo, abajo o arriba. Ahí está el lago, qué bonito. Yo no estoy mirando la carretera, muchachos, o sea, yo estoy loco. Bueno, estoy cansado. Ok. Ey, allá abajo también está. Ey, dai. No me puedo quejar. No me puedo lamentar. Voy a inspeccionar. Ustedes como saben cómo yo hago siempre que inspecciono, pero el lugar me atrae un poco. Fácil llegar, puede llegar quien sea, pero 3/4 de regular para bueno. A ver, aquí se hace la fogatica, qué bonito. Ahora tengo la duda, ¿dónde será mejor? ¿Aquí arriba o bajar y... ¿cómo se llama? Y ponerla ahí a la orilla del lago? Yo nunca he dormido en la orilla de un... Oh, sí, no, sí he dormido en la orilla de un lago. Varias veces. Estoy loco. Bueno, voy a orinar. Me estoy orinando. Pienso 2 segundos. Esto me descarga la batería. Pienso 2 segundos y... monto la tienda de campaña y vemos. Se fue la luz, muchachos, se fue la luz. Me pongo así para poder hablarles rapidito. A ver, aquí, así. Listo el campamento, me quedé arriba en la montaña. En el lago estaba bien, pero casualmente ahorita llegaron unas personas, o sea que fue justa, precisa la decisión. Chocolatico de cena. Ya mañana arrancamos de aquí y la idea es carretera durísimo, darle duro a la carretera hasta llegar al lago Baikal, que es el otro punto importantísimo donde quiero llegar antes de ir a Magadán. Al día siguiente salgo sin mayor inconveniente. Rusia nos está regalando lugares y paisajes maravillosos. La lluvia para mí ya no es un problema. Luego de tantos días juntos me he acostumbrado. Muy apreciado el traje de moto Clover Laminator, que gracias a su impermeabilidad me está dando la tranquilidad de no tener que detenerme a colocarme un chubasquero. La rutina es la misma: rodar, colocar combustible, mirar, admirar y disfrutar del camino. Estoy tratando de llegar al lago Baikal. Serán aproximadamente 3.000 kilómetros de asfalto, donde algunas situaciones me pondrán a dura prueba.